Chicos, buen día. Ahí pueden ver la pantalla del documento que estoy compartiendo. Hola, hola. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Hola, Estaba ¿cómo probando. estás? Bueno, ya somos varios. Esperamos unos minutitos más y arrancamos las clases. Aprovecho, antes de empezar los temas de hoy, mañana no va a haber clases por el Día del Profesor. El jueves va a ser normal. ¿Sí? Hola. Bueno. Charlemos un ratito hasta que se terminen de sumar todos los. Ya somos 15, 16. Bueno, ese archivito que yo estaba compartiendo es que les pasé yo por WhatsApp. ¿Los pudieron descargar? Sí, profe. Bueno, les voy a pedir que lo tengan a mano y yo voy a ir leyendo porque el tema es de ir admitiendo a chicos. Es que tengo que ir de una ventana a la otra y a veces. Y la quería grabar a la clase, pero no está habilitada la opción para grabarla. Así que bueno, no lo voy a poder grabar. Sí, les quería avisar también eso. La quería grabar y no se puede. Bueno, ya somos casi 20 y son las 2:05, así que como es una horita y no queremos perder mucho tiempo, vamos a dar el recargo normal con la clase. Siguiendo con lo que es el sistema de administración financiera, uno de los subsistemas que siguen es el sistema de tesorería. ¿Ustedes qué consideran, qué creen que se vincula o qué intentarían adivinar de qué se trata el sistema de tesorería? Charlemos un ratito. Les voy a pedir que todos tengan el micrófono apagado. Cuando vayan a hablar lo activan, hablan y lo desactivan. Porque si no, no hacemos ecos entre nosotros, por favor. Bueno, lo que va a administrar el sistema de tesorería va a ser el dinero en efectivo, ¿sí? Va a administrar y va a gestionar todo lo que tiene que ver con el flujo de fondos del Estado. Tanto lo que tiene que ver a captar lo que se obtiene a través de los distintos sistemas de recaudación o remesas que vienen de nación, así como aplicar estos recursos financieros al pago de las obligaciones del Estado, ¿sí? Uno de los que ustedes van a ver cuando ven el sistema de tesorería en general es compararlo con. Ustedes están viendo ahora, bueno, les comparto la filmina, parece que ya no hay más compañeros que se van a sumar. Una de las cosas que van a ver ustedes cuando. eh, Ahí estamos, perfecto. Es que el Servicio de Tesoro tiene tres puntos de vista o se puede ver desde tres puntos de vista, ¿sí? Como lo que hace una tesorería normal habitual en cualquier ente, que es la custodia de los fondos y valores y gestionar estos fondos y valores para los pagos. Hoy, históricamente teníamos custodia de efectivos, teníamos caja fuerte y demás. Hoy esto se hace esencialmente a través de un sistema bancarizado. ¿Por qué ustedes preferirían un sistema bancarizado a un sistema no bancarizado? ¿Qué opinan? Cualquiera. ¿Qué es lo importante que dejan los bancos o las cuentas bancarias cuando uno opera con ellas? Registros. Exactamente, se deja un registro que permite una mejor auditoría, un mejor control. Ese registro no es, eh, no se refleja de la misma forma cuando se manejan fondos en forma de efectivo, ¿sí? Entonces siempre, por un principio de auditoría, cuando ustedes tengan una opción entre un sistema y otro, el sistema bancario es mejor porque tiene un registro, ¿sí? Eh, Denme un minutito y quiero ver si puedo. Ahí está. Entonces tenemos como objetivo del sistema de tesorería, primero, siempre, al igual que toda norma, tenemos que tratar de brindar transparencias. Cuando se manejan fondos y valores, ustedes ya cursaron auditoría, ¿verdad? Están cursando ahora en este semestre. Perfecto.
van a ver que uno de los principios de auditoría, y acá la profe me puede ayudar, es que mientras más líquido es un activo, mayores tentaciones va a generar a la hora de administrar estos activos. ¿Por qué será así? Nadie. Por lo mismo que decíamos recién, digamos, los fondos, los líquidos se pueden desviar, mientras que cuando uno obtiene un bien material tiene que salir a vender el bien. Entonces, siempre cuando en principio de auditoría vemos que mientras más líquido es un activo, tenemos que tener mejores circuitos de control porque genera mayores tentaciones a las personas que administran estos fondos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos, como ya dijimos bien en las clases pasadas, que intervienen en el ingreso de los fondos y en el pago de las obligaciones del sector público, nacional o provincial, según corresponda, y la custodia de las disponibilidades que se manejan en el medio, ¿sí? Vamos a tener como órgano rector a la Tesorería General de la Nación y la Tesorería General de la Provincia. Y vamos a ver que tenemos tres funciones bien marcadas. Una función de caja, que es la función que va a tener cualquier sistema de tesorería, ya sea en administración pública o en administración privada. Una función financiera que está vinculado o se relaciona mucho más con lo que es una gerencia financiera en una empresa mediana o grande del sector privado. Y vamos a tener funciones conexas, que esto es muy específico de lo que tiene que ver con el sistema de administración financiera y con sus conexiones con los otros subsistemas como parte de todo un sistema, como un subsistema del sistema de administración financiera. Entonces siempre vamos a identificar tres funciones. La función de caja, que tenemos que ver con la recaudación y la centralización de los ingresos, y aplicar estos fondos al pago de los gastos. Una tercera que podríamos incluir acá como función de caja es la custodia de los valores que se generan en el medio, las disponibilidades que tenemos en el medio. Una función financiera vamos a tener que ver sobre todo cuando tenemos algún contexto de inestabilidad o inflacionario, no es una sana política financiera y aún cuando tengamos un contexto estable, tener muchos fondos inmovilizados, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo hacemos que estos recursos rindan. Si tengo una proyección que va a inmovilizar fondos por un tiempo, fondos considerables, por un tiempo más o menos considerable, tengo que evaluar alternativas para hacer alguna inversión de corto plazo, cuestión de que estos fondos me generen algún beneficio para la hacienda pública. Y al revés, yo tengo que tratar de evitar que existan desacoples o desequilibrios entre las obligaciones y los fondos disponibles que me generen o el atesoramiento o que haya mayores obligaciones a pagar que los fondos que yo sé que voy a tener disponibles. Tenemos salidas de corto plazo para estos desacoples transitorios, como puede ser cuando tengo acceso a realizar una inversión a corto plazo y cuando tengo un déficit transitorio de caja, puedo tratar de cubrirlo con alguna letra de tesorería, que es una operación financiera de muy corto plazo, que tiene que ser levantada sí o sí antes del cierre del ejercicio. ¿Sí? Este, y después vamos a tener las funciones conexas, que tienen que ver, por ejemplo, con participar junto con la oficina de presupuesto en la programación tanto de la ejecución del presupuesto como de la elaboración del proyecto de presupuesto para el año que viene, la centralización de la recaudación de los fondos de tesorería entre las distintas jurisdicciones que tienen alguna caja pagadora o algún sistema, como decimos, cada ministerio puede llegar a tener alguna tesorería independiente que administre fondos y llega a realizar algún tipo de pagos, ¿sí? Y tenemos que ver también la supervisión técnica de todas estas jurisdicciones desde un punto de vista que todos tienen que seguir los mismos criterios, los mismos procedimientos para poder conciliar la información en forma homogénea, ya sea dentro de la provincia o entre las distintas provincias a nivel nacional. Hasta acá se entiende, tenemos tres funciones bien marcaditas. De un minutito, creo que ahí se sumó alguien más. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esas funciones se cumplen más en el ámbito nacional? Porque No, en los dos ámbitos. Juan, como hizo vos le referencia habías a levantado la la... mano, ¿verdad? A ver, Sí, tenemos siempre los dos órganos rectores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿sí? Y vos las tres funciones las vas a tener tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel nacional vos vas a tener los distintos sistemas de administración, los distintos unidades de administración de cada eh, eh, jurisdicción o
organismo centralizado que administre el presupuesto, lo vas a tener. Y en la provincia también lo vas a tener a nivel de administración central versus de cada ministerio, porque generalmente cada ministerio tiene una parte que ejecuta presupuesto y va a tener una tesorería también dentro de cada ministerio. Entonces, en los dos niveles vas a ver que se cumple la función del órgano rector. Las tres funciones. La función de caja, la función de gerencia financiera y las funciones conexas con la ley de administración financiera. Mi duda surgió porque, como hizo referencia a letra del Tesoro, eso emite el ámbito nacional, provincial no, ¿no? ¿O sí? También puede, ¿No? también puede. Bueno, Pero sobre todo, Juan, eh, a ver, vos imaginate que tenés un presupuesto de transitorio de caja que proyectás de acá a los próximos 3 meses. Generalmente cuando trabajas con los presupuestos de caja, mientras más inestable es el contexto, más corto es el periodo en el que vas a proyectar. ¿Sí? Si vos tenés un periodo estable, puedes proyectar 6 meses, un año, cómo lo vas a ejecutar. Ahí lo primero que tenés que buscar es la coincidencia entre la entrada de fondos y la salida de fondos, que no haya un desacople. O sea, no es recomendable o oportuno que vos tengas demasiados ingresos, que no estés duplicándolo a pago o a gastos, o al revés, que tengas demasiados gastos y no tengas los fondos suficientes para cubrirlos. ¿Sí? Entonces vos, cuando hay un desacople, tenés que ver qué haces con ese desacople. Si tenés fondos inmovilizados que no lo vas a aplicar, eh, ya sean mucha cantidad de fondos por un periodo corto de tiempo o fondos que no son tan significativos pero que van a estar inmovilizados por mucho tiempo, ahí puedes empezar a hacer alguna inversión de corto plazo como un plazo fijo para que esos fondos te generen algún beneficio para la hacienda pública. ¿Sí? No vale de nada en un periodo inflacionario tener inmovilizados los fondos públicos, se pierde poder adquisitivo de los fondos de todos. ¿Sí? Entonces, primera opción, si vos tenés un resultado un superávit transitorio de caja, como vos tenés los fondos en abril y las obligaciones de pago las vas a tener en octubre, tenés un periodo significativo, puedes hacer un plazo fijo. ¿Sí? Al revés, si vos tenés más obligaciones a pagar de los fondos que tenés disponibles, tenés que evaluar qué vas a hacer, ¿sí? La última opción siempre va a ser obtener un préstamo a corto plazo, siempre a corto plazo y siempre dentro de lo que te habilita la ley de presupuesto. Pero puedes realizar una operación transitoria a corto plazo también para obtener financiamiento. Puedes pedir el financiamiento al agente financiero de la provincia, que es el Banco Nación. Puedes lisa y llanamente decir, bueno, voy a pagar los sueldos del empleado de la administración pública y voy a diferir o gestionar el pago de otros proveedores. Pero ¿qué genera, por ejemplo, que vos difieras el pago a los proveedores? En próximas contrataciones, cuando te vayan a cotizar, ¿cómo va a ser el precio? Un precio de mercado o un precio sabiendo que el Estado, supongamos, es un mal pagador y que se demora en el pago del precio, te van a cargar componentes financieros suponiendo que te vas a demorar en el pago. Entonces, cada decisión que vos tomes va a repercutir en las otras decisiones de la administración. Por eso siempre recomendamos que siempre se planifique para evitar que estas decisiones para tratar de solucionar algún problema de corto plazo y eventual no repercuta en otras contrataciones o operaciones de la administración. ¿Se entiende? sí, Perfecto. El Estado tiene todavía un concepto, una fama de mal pagador. Esto quiere decir que si yo trabajo con el sector privado, cobro más o menos rápido en igualdad de condiciones y que el Estado se demoraría un poco más en pagar esto. A veces suele ser así, se está tratando de de revertir esta mala imagen del Estado y tratar de pagar eh, mm, de una forma más ordenada. Ustedes tengan presente que no es la realidad de este año, que tenemos una inflación moderada. No es que no tengamos inflación, pero si lo comparamos a nivel internacional, somos de los países con mayor inflación, siempre teniendo conciencia de que veníamos de índices mucho más elevados. Pero con índices como lo que teníamos el año pasado o el anteaño pasado de inflación, demorar 30 días un pago era un efecto financiero muy significativo y eso generaba que si yo me demoraba en pagar, en las próximas operaciones sí me iban a elevar el precio de venta porque me iban a activar al precio de venta algunos componentes financieros que eran más que significativos. ¿Sí?
Estas consideraciones, por ejemplo, entrarían dentro de cómo puedo yo evitar esto de ser un mal pagador, ¿sí? Cuando tenemos eh, al tesorero como parte integrante de lo que es el sistema de administración financiera, van a comunicarse, van a hablar el tesorero, el director de presupuesto, el control de la provincia con el ministro de Hacienda y el ministro con sus pares, los otros ministros, y va a decir, bueno, la recaudación viene bien, podemos seguir con la ejecución, o la recaudación viene retrasada, tratemos de frenar los gastos que no sean imprescindibles. Por ejemplo, ¿alguien escuchó el mensaje del presidente Milei ayer cuando se presentó el proyecto de presupuesto? No, Sí, profe. Bueno, una de las consideraciones técnicas que hizo fue que el proyecto de presupuesto es una anticipación de la realidad, ese es su supuesto. Ahora dijo, en caso de que las recaudaciones no sigan lo que se planifica, lo que se espera, se van a realizar ajustes sobre la ejecución, sobre el ejercicio económico, para evitar que pese a que yo tenga autorizado, recuerden que cuando hablamos de gasto es una autorización de máxima, cuando hablamos de recursos es una estimación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Si yo tengo presupuestado recaudar 100 y gastar 100, y recaudo 100 y gasto 100, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo recaude 110 y tengo autorizado para gastar 100, o que recaude 90, pero tengo autorizado para gastar 100. ¿Qué problemas pueden surgir de esta situación? Si yo recaudo 90 y tengo autorizado para gastar 100, puedo gastar 100 sin incurrir en un exceso de ejecución presupuestaria porque es lo que tengo autorizado, pero entro en un déficit porque recaudé menos de lo que gasté. Y eso es un déficit de ejecución que lo tengo que financiar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, una de las consideraciones que, por ejemplo, hizo el presidente ayer es que si no se recauda lo que está esperado para el año que viene, se prevén, en vez de gastar todo lo que está autorizado, realizar adecuaciones o ajustes para no gastar más de lo que se recauda. Y ese es un ejemplo de programación en la ejecución del presupuesto. ¿Sí? Que después tenemos que ver en la práctica cómo se realiza. Pero es una de las observaciones técnicas que se realizó ayer cuando se presentó el presupuesto. ¿Me siguen? sí, Perfecto. Volvemos a la presentación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos claramente identificado que el Servicio del Tesoro forma parte del sistema de administración financiera que se encarga de obtenerlo, digamos, descentralizar los fondos, custodiar los valores y aplicarlos al pago de los gastos del Estado, que tenemos tres funciones claramente diferenciadas: la función de caja, que es esencialmente lo que les acabo de decir yo, las funciones financieras específicas, que están mucho más identificadas con lo que tiene que ver una gerencia financiera actual, que tiene que ver con la coincidencia de la entrada y la salida de los fondos, esto que veníamos hablando, o qué vamos a hacer ante algún desacople entre los recursos y gastos, ya sea un superávit o un déficit transitorio de caja. ¿Sí? Y vamos a tener las funciones conexas, que tienen que ver de su rol como parte integrante del sistema de administración financiera, que por ejemplo va a participar junto con la oficina de presupuesto en la programación, en la ejecución del presupuesto. Porque si bien nosotros tenemos una partida presupuestaria con monto que se tiene que ejecutar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, yo tengo que programar esta ejecución para tratar de que los gastos me coincidan con el flujo de los ingresos que tengo esperados. ¿Sí? Por ejemplo, dos cosas que se programan siempre con mucha anticipación y se van generando las reservas pertinentes para el caso, es el pago de los dos aguinaldos. Se los doy siempre como ejemplo porque es algo que tenemos muy cerca y todo lo podemos visualizar. ¿Sí? La estructura, tanto en nación como provincia, tenemos una estructura general, bastarda por la tesorería general y por tesorería periféricas. En provincia, por ejemplo, la tesorería general va a estar a cargo de la tesorería general de la provincia, donde tengo un tesorero y un subtesorero. Antes de la reforma de la Constitución, se pedían que tanto tesorero como subtesorero cuenten con un acuerdo de la legislatura para su designación. Desde la reforma, este acuerdo ya no es necesario, lo han eliminado en la reforma. En las tesorerías periféricas hablamos de que
tanto los ministerios como algunos organismos descentralizados tienen tesorerías en cada ministerio que pueden realizar alguna administración de recursos vinculadas esencialmente con recursos propios o con en la provincia con algunos fondos nacionales que vengan directamente hacia los ministerios. ¿Sí? Tenemos como órgano auxiliar necesario en la provincia y en nación también del sistema bancario. ¿Con qué banco opera la provincia? A todos les pregunto. Banco Macro. Macro, Y nación Nación. con el Banco Nación. Entonces, estos dos entidades bancarias van a ser el agente financiero del Estado, ¿sí? Y acá vamos a ver que a través de lo que fue el dictado de la Ley de Administración Financiera se fijó un principio que es el principio de cuenta única del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de que todos los fondos, nos paremos en la provincia para tener un caso concreto, que todos los fondos estén en una sola cuenta bancaria. Anterior a ello, como principio, vamos a ver que hay excepciones. Anterior a ello, habían distintas cuentas recaudadoras que eran administradas por la tesorería, que, por ejemplo, tenían distintos costos de mantenimiento o tenían distintos costos de comisiones de hacer transferencias o transacciones entre las cuentas. Tener una sola cuenta bancaria me permite ahorrar desde los gastos administrativos de la cuenta, que es la cuenta única, hasta la conciliación bancaria al tener una sola cuenta y no tener distintas cuentas para conciliar. Vamos a ver también que tenemos excepciones a este principio de cuenta única del Tesoro, porque algunos programas nacionales, sobre todo, nos exigen a las provincias y en cabeza de cada ministerio tener una cuenta en el Banco Nación para la administración de ese programa nacional o esos fondos nacionales que vienen sobre todo con afectación específica, que esos fondos vienen para afectarlos a un destino determinado y que no se deberían afectar a otro destino. ¿Sí? Se entiende el principio de cuenta única del Tesoro y que existen otros sistemas otras cuentas bancarias que no pertenecen a la CUT. Yo tengo dos principios en la tesorería. Uno es unidad de dirección y el otro es unidad de caja. Estos dos principios están volcados o se ven claramente en la cuenta única del Tesoro. Y también tengo dos sistemas en que se puede organizar la tesorería, un sistema bancario y un sistema burocrático. El sistema bancario es el más transparente, como dijimos, deja registro y no se realiza ingreso de fondos a las arcas del Estado, sino a través de un cobro bancarizado. Por ejemplo, cuando ustedes, y hoy un cobro bancarizado electrónico le sumaría yo, porque hoy la mayoría de las veces ya se realiza a través de transferencias o pagos electrónicos. El sistema burocrático se da cuando yo ingreso efectivos a las arcas del Estado. Esto sobre todo lo vamos a ver todavía como rezago en algunos organismos descentralizados y en algunas municipalidades tienen este sistema cuando yo voy a realizar el pago de alguna patente o de algún cementerio que sea administrado por la municipalidad o en algún tema, algunos pagos en la policía, algún estampillado, vamos a ver que nos cobran en efectivo. Se trata de evitar o sustituir el sistema burocrático por el sistema bancario, porque el sistema bancario me brinda mayor transparencia y mayor posibilidad de control y menos tentación al desvío de fondos, porque en el sistema burocrático los empleados del Estado manejan literal y materialmente efectivo, que la recaudación de un día después debería ser volcada al final del día o al final de la semana en un depósito bancario para que todo se vuelque en el sistema bancario, pero se trata de evitar todavía de que haya manejo de efectivo por el personal de la administración pública. Todavía no se puede eliminar del todo porque mientras más pequeño sea la repartición a la que nos referimos, es probable que nos encontremos con un sistema burocrático donde exista gente o empleados de la administración que manejen efectivamente efectivo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de la policía o de algunas municipalidades que todavía cobran en efectivo. ¿Ustedes pueden identificar y diferenciar los dos sistemas que les estoy explicando? ¿Lo han Sí, visto en algún trámite que hayan hecho para ustedes o para algún cliente, familiar o amigo? Y en la verificación de la policía. Claro, sobre todo la policía todavía cobra en Claro. efectivo y el recibo que te dan es un estampillado, ¿sí? Ellos tienen todo un control se rinde la diferencia de estampillas. A ver, dejo de compartir un ratito. ¿Qué es lo que hace la policía?
tiene un control de las estampillas, entonces se rinden la diferencia de las estampillas. Si yo tenía 10 estampillas con X valor, cuando voy a pedir nuevas estampillas para poder realizar trámites, tengo que rendir en el efectivo la diferencia de las estampillas que ya no tengo en existencia. Entonces, esa es la forma en que se rinde el estampillado de la policía. Pero pasa también en las municipalidades, cuando yo voy a pagar algún trámite. A mí, por ejemplo, en lo personal me pasó en el cementerio que todavía me reciben el efectivo. Me reciben tarjeta electrónica y me reciben transferencia, pero también me reciben efectivo. ¿Por qué será esto? Porque sobre todo cuando hablamos, eh, por ejemplo, en el cementerio, que puede ir una persona mayor, son las que tienen más resistencia al uso de estas herramientas tecnológicas y no podemos dejarla fuera de que Bueno, los realice el comisionados trámite administrativo. municipales también yo escuché eso. Sí, 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 por eso en las municipalidades se da mucho y los, Los comisionados municipales. en las municipalidades, las comisiones y los cementerios suelen depender de las municipalidades de cada localidad, ¿sí? Este, por ejemplo, un principio que ustedes van a ver siempre en cualquier parte que traten de ingresos de fondos al Estado es que tiene que ser lo más sencillo posible, lo más amigable con el contribuyente, con el usuario. Porque encima que estoy pagando un impuesto muchas veces, si tengo que hacer colas para pagar el impuesto que no conozco contribuyente que vaya contento a pagar los impuestos, si le hago un trámite difícil, burocrático, con mucha cola, hay barreras para el ingreso de los fondos. Entonces, un principio en las buenas finanzas públicas, en la buena administración pública, es que el ingreso de los fondos tiene que ser lo más amigable posible para el contribuyente, lo más rápido posible para el contribuyente, para que pague de la forma más fácil posible y tratar de evitar de que esto sea engorroso para el ciudadano. ¿Sí? Porque mientras más difícil sea, sobre que ya hay una resistencia a pagarlo, mayor probabilidad hay de que no ingrese los fondos, de que no lo pague. ¿Se entiende? Sí, Sí. actualmente Sí. no sé si la policía pone estampillas como los Yo documentos. hace rato que no voy a la policía a hacer ese trámite, pero hasta el año pasado fui, sí, sí me hicieron un estampillado. No sé este año. No, este año Pero por WhatsApp. lo normal, lo sano sería que todo vaya volcándose a un sistema bancario por un principio de control y transparencia. En algunas municipalidades sí, pues yo he ido a la municipalidad de San Antonio y el carnet de manejar te lo cobran en efectivo todavía, por ejemplo. La verificación antes era el efectivo y ahora es con tarjeta de débito solamente. Y no es amigable porque ¿Qué verificación? te exigen Discúlpame. tarjeta de débito, ¿no? No. ¿Qué verificación? ¿La RTV? Verificación de vehículos. Bueno, pero ese no es una empresa, ese es un servicio que la hacienda pública requiere por un tema de seguridad, pero no te lo cobra una repartición del Estado, son empresas privadas. ¿Me entendés? La en Jujuy creo que hasta donde yo sé conozco dos, una en Palpalá y otra en Huayco. Este, pero son empresas Profe, privadas, no son empresas públicas. creo que le está diciendo la Ah, verificación que lo hacen en la policía, en las plantas de Ah, la verificación. planta de ¿Cómo? verificación que te hacen, sí, bueno, también te exactamente. pueden cobrar en efectivo, también. Pues de ahí donde te digo yo que la policía todavía cobra en efectivo. No hay con tarjeta de débito, te También. reciben Por eso, nomás y no es amigable, digo, porque no te reciben que sea tarjeta de débito nomás. Al final, yo quería pagar en efectivo o transferencia, tampoco no tiene opción, solamente bueno, débito. eso es el tema. A ver, es normal que, por ejemplo, a veces no te aceptan tarjeta de crédito muchas veces. Y hay una contradicción porque el mismo Estado regula a los comerciantes que la obligación de recibir el pago de tarjeta de crédito en una cuota sin sobreprecio y demás, pero después cuando va alguna repartición a intentar pagar con tarjeta de crédito, no te la reciben. Entonces ahí hay esas contradicciones que todavía tenemos. Yo les voy a tratar de enseñar el deber ser, lo que sería, siempre vamos a haber excepciones, ya sea porque no, a ver, lo que sí, sí, sí te recibo, pero no me anda el sistema. Y vos vas y ningún día anda el sistema es porque en la práctica no lo reciben. Deberíamos ir o deberíamos tratar de ir todos a un sistema más amigable por esto, por lo que me decís vos. Yo voy a la policía, quiero pagar con efectivo, no me reciben. ¿Por qué no me reciben? Bueno, por un tema de transparencia, puede ser de que tratemos de evitar el manejo de fondos y demás. Pero siempre el principio sería de que yo, de la forma en que yo quiera pagar,
tendría que ser lo más fácil, lo más amigable para el ciudadano, para el usuario, para evitar que no se pague, para evitar la evasión. ¿Se entiende? Sí, Sí, Excepciones vamos a encontrar un montón y siempre van a ver ustedes a lo largo del tiempo que afortunadamente se van corrigiendo con el paso del tiempo. Tenemos menos excepciones y menos ejemplos de gente que no, o de organismos que no usan un sistema bancarizado. Antes, rentas, por ejemplo, en la provincia tenía cajas propias. Después, en renta de la provincia habían eh, cajas que pertenecían al Banco Macro. Y así se fue mutando y ahora directamente hay transferencia de pago electrónico, digamos. Todo tratando siempre de que sea más fácil para el usuario y tratando de que sea más transparente, que haya registro, que se pueda controlar, que se pueda auditar, que se pueda rendir. Ahora bien, siempre un periodo de transición donde el principio debería ser de que admitir que alguna persona mayor o no está familiarizada con la nueva tecnología o no usa los nuevos celulares. Entonces trata de tener una forma de que estas personas no queden excluidas del sistema para que sigan ingresando los fondos. Porque me dicen, bueno, pero tiene algún nieto, algún amigo, no sé, y si no lo tiene, tiene que pagar una comisión o algún contador que le haga el servicio, y a veces lo que le paga el contador es equivalente o mayor de lo que paga como impuesto, y él termina perjudicando la mejor para los colegas, que hay más trabajo, pero es peor para los contribuyentes que tienen mayores costos. ¿Se entiende? sí. Volvamos a la presentación. A ver. Entonces, bueno, ese es el sistema entre un sistema bancario y un sistema burocrático. Cuando hablamos de un sistema burocrático, hablamos de un sistema que es administrado por los agentes del Estado, ¿sí? A ver, creo que hay alguien que quiere entrar. Ahí estamos. ¿Siguen viendo ustedes el PDF? sí, Perfecto. Ya me había anticipado yo un ratito a lo que es la cuenta única del Tesoro, que decíamos que es una cuenta unificada que se utiliza para administrar los fondos del Estado y que tiene ventajas a lo que venía. Siempre cuando estudian un concepto, traten de estudiarlo por comparándolo con lo que venía antes o lo que se intentó superar. Antes de que se regule la cuenta única del Tesoro, habían distintas cuentas oficiales y había una tarea significativa, técnica inclusive, de conciliar estas cuentas y se pagaban mayores gastos administrativos en el mantenimiento y en las transacciones entre estas distintas cuentas, ¿sí? La idea es que cada hacienda tenga una sola cuenta del tesoro. Pero como contraposición a esto tenemos algunas cuentas escriturales que no son cuentas bancarias, que van a reflejar los saldos de cada repartición respecto del saldo que tienen en esta cuenta única del tesoro. Entonces, la consolidación de las distintas cuentas escriturales me va a dar el saldo de la cuenta del tesoro. Estas cuentas son administradas por Tesorería de la provincia, no son cuentas bancarias y la consolidación de estas cuentas tendría que coincidir con el saldo de la cuenta única del tesoro entre las distintas reparticiones, ¿sí? Después vamos a tener como sumando a esta unidad el concepto de fondos rotativos y de cajas chicas. ¿Sí? Y acá vamos a ver, dentro del presupuesto nosotros tenemos gastos para bienes de consumo y servicios no personales. De acuerdo a lo que normativa de cada ejercicio, un tanto por ciento de estos gastos en bienes de consumo y servicios no personales se habilitan como fondo rotatorio para pagos de pocas magnitud o poco significativos, para pagos chiquitos, diciéndolo en criollo, ¿sí? Entonces, a través de un cheque se le van a asignar a cada repartición un fondo rotatorio. Y de cada fondo rotatorio se le puede asignar a distintos funcionarios como a ministro, al director de administración y a secretarios de cierto nivel, cajas chicas para que realicen pagos menores. ¿Sí? El fondo rotatorio se le asigna a una repartición, la caja chica se le asigna a un funcionario. La caja chica surge de los fondos rotativos, ¿sí? Del fondo rotatorio,
y el fondo siempre se maneja con cheques o con transferencias. Las cajas chicas sí podemos encontrar ahí algún tipo de pago en efectivo, por ejemplo, carga de combustible o alguna compra menor que se realice en efectivo de la caja chica de un funcionario. Pero la caja chica va a estar en la cabeza de un funcionario, mientras que el fondo rotatorio va a estar en la cabeza de un organismo. ¿Se entiende? En la práctica van a haber casos de esto, creo, tengo entendido. Después vamos a pasar a los estados contables que va a manejar o administrar la tesorería. Tenemos el estado de activos y pasivos del tesoro. Podemos tener por un lado los activos y por otro lado los pasivos. Como activo vamos a tener la existencia de efectivo y valores y los créditos que estén próximos a cobrar para la tesorería, y como pago los libramientos u órdenes de pagos pendientes de cancelación. ¿Sí? Y un presupuesto de caja, que es el otro estado contable que evalúa o realiza la tesorería. Vamos a tener eh, un presupuesto que se puede realizar para una semana, para un mes, para un año, para un semestre. Distintos periodos de tiempo que yo quiera presupuestar, voy a presupuestar para este periodo la existencia que tengo al principio, las entradas previstas de fondo para este periodo y las salidas previstas de fondos para este periodo. Y de esta forma yo me puedo anticipar a los cuellos de botellas o desacoples de efectivos de entradas y salidas, y tratar de anticipar antes de que se generen los gastos. Supongamos que yo hago un presupuesto de caja y veo que va a haber un déficit, puedo hablar con el ministro de Hacienda para que hable con los ministros correspondientes y decir, bueno, no están ejecutándose los recursos como esperábamos, determinados gastos facultativos, no es que no los vamos a ejecutar, los posterguemos a los que se puedan postergar. Hay algunos gastos que no se pueden diferir en el tiempo. Por ejemplo, una campaña de vacunación de gripe. Yo la tengo que hacer antes de la época alta de gripe. No voy a hacer la campaña de vacunación en enero, cuando no hay gripe, porque no tenía fondos para pagar ese gasto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué tipo de gastos, y esta es una charla ya entre ministros, se pueden postergar en el tiempo ante alguna situación realmente compleja de administración financiera. Lo que siempre se suele postergar en estas situaciones son las obras, ¿sí? Por eso es que ustedes cuando van a ver cuando hay alguna emergencia económica, alguna crisis, lo que suele paralizarse y demás no son los gastos corrientes, sino que son los gastos de capital, que son las obras. ¿Se entiende hasta acá? Esto tengo Sí, entendido que también lo van a ver en la práctica. Cierro la ventanita. Ahora bien, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que entender en tesorería? A mí siempre me gusta darle este ejemplo, por ahí se entiende mejor cuando estamos en forma presencial, pero para que entiendan cómo funciona la CUT. Ustedes imagínense un matrimonio, una pareja. ¿Cuál sería un matrimonio, una pareja que maneja una CUT? Los sueldos o los ingresos tanto de los dos miembros de la pareja los ponen en una sola cuenta bancaria, y de ahí pagan la luz, pagan el canal, suscripción a Netflix, todos los gastos que tengan, el alquiler, todo sale de una sola cuenta. Esa es cuenta única. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay cuentas separadas? O veamos qué sería una cuenta no incorporada de la CUT. Esa sería la cuenta única. Ahora, supongamos que este matrimonio tiene previsto irse de vacaciones, o estamos en el 2025, para el año quiere irse al mundial. Entonces separamos fondos para ir al mundial. Entonces abro un plazo fijo, una cuenta, y voy separando. Bueno, eso es una parte de recursos afectados a un destino determinado específico que no está formando parte de la CUT. Lo separo de la CUT. ¿Sí? Entonces, traten de entender con ejemplos cotidianos suyos cómo funciona esta administración de fondos, para ver cómo entienden y razonan el sistema en que funciona la tesorería. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? profe, No, perfecto. Juan ¿no? Carlos, sí. Se hace un registro contable con respecto al movimiento de tesorería Todo esto, al ser cuentas bancarias, cuando vos recibís el resumen de un banco, ¿qué es el resumen de bancario para tu forma de ver? Es un mayor.
El resumen bancario es mayor de la cuenta de ese banco. Si vos tenés débitos y créditos, es un registro. Eso también se tiene que volcar en los registros que va a llevar la tesorería. Más aún, la tesorería va a llevar los registros de las cuentas escriturales. Todos estos registros se llevan en la tesorería. Y en cada repartición, cada tesorería, ya sea el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todos los ministerios y los organismos con rango de ministerio y los organismos que ejecutan presupuesto que tengan tesorería, van a llevar un registro para el, el rendir cuentas y que permita realizar controles internos y externos. No sé, había Bueno, una chica también que hablaba. Juan, ¿te quedó claro? sí, Perfecto. Alguien más había hecho una pregunta, pero se superpusieron. No sé quién más había preguntado. Creo que tenía voz de mujer, era una niña la que había preguntado, me parece. No sé. Antonella, Araceli, Ayelem, Karen, Karina, Fabiana. No sé quién había preguntado, por eso sé que habló, pero se superpusieron, por eso no quiero dejar la pregunta sin contestar. Milagros. No me quedó claro de la cuenta escritural y cuenta única. Perfecto. Vos ten en cuenta que tenés una cuenta única, supongamos en la provincia, para la administración provincial, ¿sí? Pero esta cuenta única va a pagar órdenes de pago del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de los distintos ministerios, van a salir pagos contra esta cuenta única, ¿sí? ¿Cómo sé yo o cómo administro yo el saldo de cada ministerio respecto a este saldo de esta cuenta única? Primero, ¿para qué servirá tener una cuenta única? ¿Sí? Por ejemplo, te sirve para no tener fondos inmovilizados que no se estén aplicando a cumplir el pago de las obligaciones de la hacienda pública. Entonces, al tener una sola cuenta, están todos disponibles para cubrir los pagos de las obligaciones más importantes, más urgentes, más exigibles, ¿sí? Y se realiza siempre una programación del pago. Para poder administrar o gestionar esto, donde antes vos tenías un montón de cuentas bancarias individuales, generalmente una de cada ministerio, y ahora es una sola cuenta bancaria, se reemplaza, se suple esta tarea con cuentas escriturales, que no son cuentas bancarias, pero son cuentas similares que se gestionan en la tesorería y que muestran el saldo que de esta cuenta única le pertenece a cada jurisdicción o a cada entidad. ¿Me entendés? Es para saber yo de este total de fondos disponibles qué parte le corresponde a cada ministerio. Como presupuesto para cada ministerio que hago No ya. es presupuesto, es financiero. No es presupuestario, es manejo de fondos. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, Mira, sí. les voy a compartir una imagen para ver si lo podemos ver mejor. Que esta también se las pasé, creo, en el... Ahí ustedes están viendo una imagen del proceso de programación financiera, ¿verdad? Vemos que la parte que le corresponde a la tesorería es un programa financiero, que puede ser anual o mensual, y un programa de caja operativo del tesoro que puede ser mensual y hasta diario, ¿sí? Yo para programar cómo voy a afrontar las obligaciones de pago que cada ministro va a ejecutar con su presupuesto aprobado, tengo que tener los fondos disponibles para realizar los pagos. Entonces, todo esto lo voy a programar con anticipación, por eso yo hago un presupuesto preventivo de caja, ¿sí? Sabiendo que no doy el ok porque los ministros no le van a pedir permiso al tesorero para gastar o no, sino que esto se analiza en reunión de gabinete cómo es el estado de los fondos públicos, pero sí voy a realizar la programación y para hacer esta programación de a quién voy a pagar y de qué órdenes de pagos voy a aplicar los pagos, que esto ya se hace inclusive automáticamente en la programación, voy a tener en cuenta los saldos de cada cuenta escritural versus las órdenes de pago que cada ministerio, cada jurisdicción o cada entidad me ha mandado para que la vincule si
tengo saldo en su parte de la cuenta escritural para aplicar los pagos de la CUT. ¿Se entiende? Esa programación depende de lo presupuestado, entonces para acá. Claro, vos en la parte de tesorería vas a volcar lo presupuestado, vos tenés un crédito para gastar y una obligación para recaudar, dependiendo de qué lado estés, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, supongamos que la recaudación va conforme a lo presupuestado o mejor, y vos tenés bandera verde para realizar la ejecución presupuestaria. Primero, para gastar, vos tenés que dar el crédito presupuestario. Gastás en el marco de tu crédito, con el destino que estaba previsto y dentro del año presupuestario del 1 de enero, los 3 límites: monto, naturaleza y concepto que vimos. Entonces, una vez que vos gastaste, tenés una orden de pago. Esta orden de pago dice: páguele a Juan Pérez por, qué sé yo, por haber comprado una resma. Sí, supongamos. Entonces vos ya ejecutaste un gasto. Lo que sigue es un aspecto financiero de cumplir con la obligación de pagar la factura que generó ese gasto que estaba conforme a normativa. Ese gasto se paga en forma centralizada, en principio en Tesorería de la provincia. Realizan los pagos de la orden de pago de toda la hacienda pública, lo que está centralizado. Ese pago se tiene que programar. Para poder haber ejecutado el gasto, yo tenía que tener presupuesto. Para poder realizar el pago, lo que tengo que tener es disponibilidad financiera, que es parecido, pero no es lo mismo. Porque muchas veces yo puedo tener presupuesto y de repente por alguna mala programación voy a contar con los fondos, pero los voy a contar la semana que viene, no los tengo hoy día, por ejemplo. Porque la semana que viene hay vencimiento de algún impuesto o me llega alguna transferencia de remesas de nación o algo. Entonces, cuando yo hablo de realizar el gasto, voy a estar hablando de un punto de vista presupuestario, si tengo crédito o no tengo crédito presupuestario. Cuando hablo de realizar los pagos o de honrar los pagos de estas órdenes de pago habilitadas, de gastos que ya han sido ejecutados, lo que tengo que ver si tengo o no tengo es fondos en la cuenta única del Tesoro para afrontar estos pagos. Y de esta cuenta, por ejemplo, también se pagan los sueldos. Entonces, generalmente, si la programación es buena, siempre voy a tener los fondos para honrar las obligaciones en tiempo y forma. Si la programación tuvo algún problema, lo que suele suceder es que lo que primero se paga y que nunca se difiere son los sueldos. Pero entre dejar de pagar al personal de administración pública y postergar el pago a proveedores 20 días, 50 días, les difiero el pago a los proveedores. ¿Qué pasa cuando yo me hago esta fama de que en vez de pagar a los 15 días como estaba acordado con la persona que me contrató, se lo pago, pero 60 días después? La próxima vez que me vayan a contratar algo, va a decir: no, pero paga mal, paga lerdo, le subo el precio de venta. Y es eso lo que no nos conviene a nosotros como administración pública, generarnos una mala fama de demorar en el pago. Mientras yo tenga mejores condiciones de pago, voy a tener en esencia mejor precio de venta. ¿Se entiende? Sí, claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Insisto, había una niña que me iba a preguntar algo que no sé qué era porque entró primero lo del compañero y no me gustaría que se quede con la duda. Bueno, chicos, si no hay más dudas o consultas, los libero para que puedan prepararse. Creo que ustedes tienen clases presenciales a las 4, así tienen una horita para llegar a la facultad. Mañana no hay clase, nos veríamos el jueves, ¿sí? Mañana no hay clase entonces. No por el día del profesor. Bueno, entendido. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chao.